Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 1 al 17. Juan 17, del 1 al 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, he manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo el mundo es tuyo, y lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, al que la escritura, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Este ha sido un tiempo muy glorioso, hermanos, donde la iglesia ha pasado por muchas tribulaciones. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de muchas tribulaciones. Y en estas tribulaciones el Señor se ha tomado su tiempo. Y ese tiempo que el Señor se ha tomado ha tenido un fruto. El fruto es un paso más para que Él viva su vida en nosotros. Quizás lo que hoy día somos de lo que éramos antes de estas tribulaciones difíciles, no somos los mismos. Cristo ha ido ahondando más en cada uno de nosotros. Y mi pregunta en esta reflexión días antes era si se iban a terminar las tribulaciones. ¿Mm? Seguramente cambien de situación, ¿ah? El Señor se vaya glorificando con lo que ha sucedido, pero eso significa que probablemente vengan otras tribulaciones porque cada uno de los que estamos aquí estamos en el proceso de la santificación del alma, aquella que es completa en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y en este tiempo, la iglesia ha estado orando fuertemente por distintas situaciones. Y creo que la oración es muy necesaria y también el ayuno en este tiempo. Creo que las, los resultados que produce en nuestra vida son de gloria para el Señor. Hace algunas semanas atrás fui invitado a un almuerzo
y había un señor que le estaba pasando algo parecido a mí en temas laborales. Tenía una empresa exportadora de fruta y estaba en condiciones financieras, no sé, 25 veces peor de lo que yo podría estar, digamos, ¿no? Bueno, él tiene, eh, por lo menos lo que contó ahí, que tiene bastante patrimonio, digamos, casa, oficina, en fin, casas en la playa, pero la deuda era superior a todo su patrimonio, entonces él estaba desesperado. Y bueno, él contó que en este proceso había pasado por el alcoholismo, por las pastillas, por los psiquiatras, por los psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo la verdad que sentí vergüenza, porque por cierto que la situación que a mí me ha tocado vivir no tiene comparación con eso, pero igual es fuerte para uno, ¿no? El que el Señor me ha sostenido. Y no hay nada de eso, digamos. ¿Qué ocupamos nosotros? La psiquiatría de Dios. ¿Y cuál es la psiquiatría de Dios? La oración y el ayuno. Ahí está la fuerza, o una parte. La, la fuerza es la intimidad con el Señor, el cual nos fortalece. Y la fe que se va desarrollando de día en día para que nosotros estemos puestos en Cristo y seamos a su imagen completamente. El mundo, el sistema del mundo, el cual el Señor lo trata con bastante profundidad en lo que he leído, está perdido. En cambio, su reino tiene su gloria. Y aquí vemos que el Señor ora a la iglesia. Él específicamente está orando por aquellos que lo acompañaban en ese momento, ¿m? Porque la hora de él se acercaba, la hora de la cruz, y él empieza a orar al Padre. Es muy notable la oración que hace el Señor. Y nos da un ejemplo a cada uno de nosotros, que eso significa estar orando constantemente. Nunca claudicar en la oración. Hermanos, la vida pasa rápido. ¿Mm? Mi abuelito, que murió a los 96 años, siempre decía que la vida es larga, pero pasa muy rápido. Y es cierto. ¿Ah? Y hay una urgencia. ¿Mm? Porque los acontecimientos que están descritos en el Apocalipsis, yo creo que se están acercando. Y la urgencia es que la iglesia hoy día esté preparada para salir del mundo en cualquier segundo. ¿Mm? Me recuerdo hace muchos años que fui a la casa de unos hermanos a predicar el Evangelio, y un hermano ahí lo primero que me pregunta es, a ver hermano, me dice, ¿usted qué opina? Me dice, ¿la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación o pasa por la gran tribulación? ¿Mm? Eso era para ponerme un sello, digamos, ¿ah? Este es de este lado o es de este otro, o seguramente discriminar la palabra, qué sé yo. Y el Señor me dio una palabra para ese hombre, que, bueno, la voluntad del Señor puede ser cualquiera, ¿no? O sea, si nosotros vamos a Mateo 24 y 25, está claro que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero si vamos a todos los análisis que hizo el padre Lacunza y J.N. Derby y otros doctos de la palabra, tendríamos que decir que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación. Pero yo creo que el tema no es ese, ¿m? Porque el Señor actuará según su voluntad. El tema es que hoy, cada uno de nosotros tiene que estar listo para partir. ¿Y cómo estamos listos para partir, hermano? Creyendo, creyendo. Aquí el Señor hace una oración muy bonita y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Pero la hora de Él, específica. Glorifica a tu Hijo. ¿Mm? El Señor iba a pasar por un momento de gran tribulación personal. Primero lo iban a azotar. ¿Mm? Seguramente le dejaron heridas muy fuertes. Y fue tal la golpiza que le dieron que no fue capaz de
llevar él la cruz, si no la tuvo que hacer otra persona. Y escarnecido llegó a la cruz y fue sometido a una de las muertes más terribles porque es lenta. La persona lo clavan de pies y manos y se va desangrando. ¿Mm? Y bueno, me imagino que los dolores eran terribles, pero el mayor dolor que el Señor experimentó fue que llevó así el pecado del mundo y lo hizo propio y lo mató en la cruz. Y en su santo sacrificio el Señor permitió que cada uno de nosotros, confesando que tiene un Señor, arrepintiendo de sus pecados y pasando por el proceso de la regeneración, hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo. Pero si el Señor no hubiera pagado la cuenta que nos correspondía a cada uno de nosotros, ese evento no se hubiera podido desarrollar. Él pagó la cuenta. Ustedes saben que yo me dedico a cobrar. ¿Mm? Mis hijos muchas veces me dicen que soy publicano. ¿Ah? Se, se ríen de mí. Y yo veo mucha gente que debe. ¿Mm? Y algunos que les es incapaz en la vida que les queda de pagar la deuda que tienen, que es la misma condición nuestra, hermano. ¿Mm? Éramos incapaces de pagar la deuda que nos acongojaba y el Señor la pagó en la cruz. Qué alivio puede ser de una persona, no sé, que gana 500.000 pesos y debe 80 millones, ¿ah? Y viene alguien y le paga la deuda, ¿ah? Eso debe ser un alivio, pero impresionante, ¿no? ¿Mm? Y el Señor eso hizo en la cruz. Y dice aquí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El glorificar al Hijo significaba la cruz. Y que el Padre glorificara al Hijo significaba que el obediente Hijo hizo la voluntad del Padre. ¿Qué les parece, hermanos? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este es el resultado de la pasión del Señor y muerte en la cruz. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué perdido está el mundo de hoy, hermanos. Escuchaba las noticias en la mañana de la situación de guerra de Irán y veía cómo por todos lados se mueven estrategias para lograr ganar la guerra. Y el perjuicio que hay es al mundo entero. ¿Mm? Y parece que al hombre no le importara dañar a otros con tal de ganar. ¿Mm? ¿En qué está imbuido hoy día el mundo? En ser lo que le dijo la serpiente a Eva. Coman del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal para que sean como Dios. En eso está el hombre. En eso está el ser humano hoy día. Y el Señor nos ofrece la vida eterna para conocerlo a Él. ¿Qué significa conocer a Cristo, hermanos? Buen punto, ¿no? ¿Mm? Quien no ha pasado por la regeneración, es imposible que conozca al Señor. El llamado es a nacer de nuevo y a vivir en Cristo. ¿Mm? Porque puede pasar, y he visto algunos casos, de que nacen de nuevo y llegan hasta ahí. ¿Mm? Es como si un ser humano de unos 40 años balbuceara igual que un niño de 3 meses. ¿Ah? Se vería raro, o al menos pensaríamos que tiene algún problema mental. ¿Mm?
Bueno, nosotros tenemos que ser también, ir creciendo y ser adultos en la fe. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Señor. Conocer es intimar. Conocer es tener una relación permanente. Y bueno, el Señor nos ha dado las herramientas para tener una relación permanente. Una de ellas es la oración, el ayuno, y yo agrego una tercera, la ofrenda. No es que sea majadero, hermanos, y que esté pidiendo dinero, porque el Señor no necesita mm, necesita pedir dinero, Él tiene todo el dinero del mundo. Pero es necesario para la vida del creyente la adoración. Y eso es una forma de adorar. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, que es la muerte del Señor en la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay como un paréntesis. ¿Mm? Uno dice, bueno, el Señor estaba en la tierra en ese minuto y la gloria supongo que la tenía igual, pero había un factor diferenciador. El Señor era hombre. El Señor se hizo hombre, se humilló a lo sumo. Y el paréntesis que está implícito en ese texto es el momento que el Señor se hizo hombre. La gloria no se determinó, pero hay un momento en la cruz que el Señor carga con el pecado del mundo. Y ahí hay una situación compleja. Ahí hay un momento en que el Señor se sintió desamparado, pero Él obedeció. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y cuál es la obediencia del creyente hasta la muerte de cruz? Aquí está. Ah, está fácil. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo somos de Cristo? Guardando su palabra. ¿Y qué significa guardar la palabra? Vivir en Cristo Jesús. Alguien me podrá decir, en el mundo de hoy es muy difícil vivir en Cristo, porque las tentaciones son muchas. ¿Mm? Las situaciones que nos apartan del Señor son otras tantas. El yo jugando a creerse necesario también tiene su parte, pero el yo está en la cruz. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver espiritualmente. ¿Mm? Guardando la palabra significa obedecer al Señor. Significa estar siempre en contacto con Él. Significa una intimidad permanente con Cristo Jesús. Yo no les puedo decir, hermanos, que eso es fácil, porque los momentos para distorsionar eso son muchos. Pero creamos. Él llama a creer. Al vivir en Cristo y a creer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, o sea, a nosotros nos sacó del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pero hay una gran pregunta, ¿por qué no todo el mundo se convierte? ¿Mm? No es que el Señor tiene ya elegidos de antes, ¿no? ¿Mm? Porque todo hombre, hasta el más pérfido, puede nacer de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados. ¿Mm? El Señor vino por los pecadores, por todos nosotros. Alguna vez yo he contado algunas situaciones que me han llamado la atención. Muchas veces hemos tenido
testimonios de hermanos o situación social muy pobre, otros que pasaron por la cárcel, otros que pasaron por las drogas, otros que por el adulterio, en fin, la gama de pecados es inmensamente grande, por los vicios, por lo que sea. Pero también hay otros que no pasaron por nada de eso, ¿m? Que fueron buenos hijos o buenas hijas, que nunca probaron las drogas, en el colegio le iba medianamente bien, de que son profesionales, de que el mundo les sonríe y cosas por el estilo. ¿M? La diferencia entre esos dos tipos de personas, podríamos decir, no hay diferencia frente al Señor. El bueno, el malo y el más o menos tienen una condición que los caracteriza, que somos pecadores y necesitamos la cruz, necesitamos la muerte del yo, de una vez y para siempre. Y aquí el Señor está hablando de los que le dijimos que sí al Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Guardar la palabra es reconocer que Dios, a través del Hijo, hace su obra por medio del Espíritu Santo. Me he gozado mucho cuando estudiaba, y aún lo hago, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Tengo un texto escrito de más de 300 y tantas páginas de eso, digamos, que algún día esperamos poderlo compartir. Y todo lo escrito por Lucas en el libro de los Hechos tiene una característica: la guía del Espíritu Santo. Los hermanos no hacían nada que no fuera guiado por el Espíritu Santo. Incluso en algunos de los viajes de Pablo, el Espíritu no les permitió entrar a ciertas ciudades, sino continuar camino hacia otras. En esas ciudades había necesidad del Señor, por supuesto que sí, pero ellos iban obedeciendo a la guía del Espíritu Santo. La iglesia hoy día no debe apartarse del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Los pasos que nosotros tenemos que dar en el tiempo que nos quede es guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hemos conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, o sea, del Padre. Hermanos, nosotros hemos sido muy privilegiados en esta pequeña remanente del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha abundado en palabra. Hay millones de horas grabadas de palabras del Señor. ¿Mm? Se publican constantemente las palabras que el Señor nos da, ya sea del domingo, de la semana o de los distintos estudios, digamos, que han habido. Y esa palabra es el alimento verdadero que el Señor nos provee a cada uno de nosotros. Cuando nos falta la palabra, nos falta el alimento del Espíritu. Es necesario estar escudriñando las Escrituras, estar viviendo la palabra del Señor. ¿Mm? El diablo, si bien es cierto, fue derrotado por el Señor en la cruz y tiene una condición de derrotado hoy día, molesta. Está siempre pendiente de sacarnos de Cristo y la iglesia tiene que estar atentos a eso. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nosotros sabemos esto, hermano, que las palabras que el Señor ha puesto en distintos hermanos proceden de Él y que las puso en nosotros y hemos creído que el Padre envió al Señor a hacer su vida en cada uno de nosotros. Hay un proceso de fe en cada uno respecto a esto.
Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí cuando habla de mundo, habla del sistema del mundo. El Señor vino por los habitantes del mundo a salvarlos, a todos. Pero aquí se refiere al sistema del mundo que es gobernado por el diablo. Si bien el Señor le dio el gobierno del mundo a su creación, o sea, a nosotros, por la caída de Adán y Eva, el diablo tomó esta bendición y lo ha dirigido hasta el día de hoy. Es cuestión de escuchar las noticias nomás, ahí podemos ver la obra del diablo poniendo a unos contra otros, muertes por aquí, hambre por allá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Mm? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Aquí hay gloria del Señor en cada uno de nosotros. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Es muy curioso lo que el Señor aún no había ido a la cruz, aún no había sido arrestado y ya sabía lo que iba a pasar. El Señor aquí está anunciando su muerte. Ya no estoy en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Qué gloriosas las palabras del Señor aquí. Nos está llamando a que seamos uno. No que seamos el club de amigos, ¿ah? Y que lo pasemos bien y hagamos asado y, en fin, no, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a ser uno en Cristo, con Dios y por el Espíritu Santo. Y fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. El Señor está hablándole al Padre que en muy pocas horas Él estará junto a Él en el trono de la gracia. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor está declarando que nuestra nueva nacionalidad es el reino de Dios. ¿Mm? Ya no es el mundo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Mm? Que somos de una nacionalidad distinta, que nuestra cultura, ¿no? Que nuestra idiosincrasia, que nuestra genética no obedece a las cosas del mundo, que nos empiezan a molestar las cosas del mundo, que el Señor puso en nosotros alarmas respecto a las situaciones del mundo y nos agradan las cosas del reino de Dios. Años atrás, una hermana preguntó, ¿y cómo nos podíamos dar cuenta que hemos nacido de nuevo? ¿Mm? Buena pregunta, ¿no? Y alguien le respondió lo siguiente, le dijo, bueno, antes de nacer de nuevo, no nos dábamos cuenta que éramos pecadores y que pecábamos. Pero cuando hemos nacido de nuevo, sí nos damos cuenta. El Señor sí puso las alarmas en nosotros. Cuando mentimos, hacemos una cosa distinta, en fin, ¿ah? Algo se remueve en nosotros. Eso significa que hay una vida distinta, que somos de una nacionalidad distinta, que somos del reino de Dios, que ya no comparecemos ante el mundo con las cosas del mundo, sino con la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí me detengo a una situación en el ambiente familiar que yo me muevo. Tengo la chapa de ser fanático religioso. ¿Mm?
Yo a ellos les comparto muy, o sea, yo quisiera hacerlo mucho más seguido, digamos, pero me, a veces pasan años y no les comparto, no se da la situación. Pero hay un grupo que ha caído en estamentos medio esotéricos y están todo el tiempo en el WhatsApp tirando cosas. ¿Mm? Entonces yo digo, ¿por qué yo soy el fanático religioso y ellos no? Ellos están evangelizando todo el tiempo sus cosas, digamos. ¿Ah? ¿Mm? ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece, nos pone la chapa inmediatamente. Ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Ah? Y nunca nadie se va a detener un segundo que son fanáticos de algo. En cambio, un creyente habla de Cristo una vez y ya es fanático religioso, inmediatamente. ¿Mm? Ahí podemos ver el ejemplo del aborrecimiento del mundo a nosotros. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de las tentaciones. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa que la palabra del Señor sea verdad? ¿Mm? Yo oraba por meses de meses por una situación complicada y pasaban los meses y las cosas eran peor y cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y seguíamos orando y la iglesia oraba y, en fin, ayunando y las cosas no mejoraban y de repente, de un día para otro, se dio vuelta la tortilla. Sí, pero en un milagro del Señor. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Se impuso la verdad. Se impuso la verdad. En algún minuto uno no ve nada, ve el abismo ahí a 5 segundos. ¿Ah? Pero el Señor está vivo en cada uno de nosotros. Y Él no nos va a dejar en el abismo. ¿Mm? Nos va a glorificar en su propia gloria. Y eso es lo que todos los creyentes tenemos que saber. A veces pueden haber situaciones muy complejas que un hermano o hermana esté con una enfermedad grave, terminal. Y eso no significa que el Señor la ha abandonado. ¿Mm? Porque la vida no se termina con este cuerpo, la vida continúa. Pero hay situaciones de repente que nos han impedido o nos han sacado del Señor, pero en su verdad eso se vuelve a componer. Y en eso tenemos que estar nosotros glorificándonos en el Señor todos los días. Aquí hay un llamado, hermano, y es el llamado a seguir orando, el llamado a seguir ayunando, el llamado es a estar en Cristo, a vivir en Cristo, a gozar de Él, a saber que Él, por lo que hemos leído aquí, nos ha considerado como parte de Él. Somos de un reino, no del mundo. El mundo tiene miles de tentaciones, distintos tipos, digamos, pero estemos atentos, porque hay un Señor, y este Señor es para siempre.